Este video está destinado a explicar y a dar una serie de ayudas para sostener nuestra atención en el objeto focal una vez que hemos llegado a un objeto focal puntual, como las sensaciones táctiles en la punta de la nariz. Quiero explicar primero que dentro de las características de la atención, tenemos que la atención puede ser voluntaria en cuanto a dirigir la mencionada atención hacia un objeto en particular, pero el hecho de sostener la atención no depende de un proceso voluntario. El sostener la atención es parte de un proceso involuntario y lo determina la conciencia periférica, evaluando qué es lo que sea más interesante dentro del campo de conciencia percibida. En nuestros ejercicios de meditación, al sostener la atención en nuestro objeto focal, en la atención sobre las sensaciones táctiles en la punta de la nariz, y al ocurrir una distracción, volver nuevamente al objeto focal, lo que estamos haciendo es reforzar un ciclo, un circuito que luego la conciencia periférica va a tener en cuenta como un sitio de cierto grado de importancia para luego decidir, dentro de los objetos posibles donde posar la atención, también puede elegir el objeto focal que nosotros hayamos elegido. Dicho esto, en el proceso normal de la meditación, haciendo foco en un objeto focal, lo que va a pasar es lo siguiente. Vamos a concentrarnos y a posar nuestra atención sobre las sensaciones táctiles en la punta de la nariz. Elegimos la punta de la nariz porque tiene una serie de ventajas, las cuales puede ser que siempre están con nosotros, de que son sensaciones sutiles y que necesitamos de cierto grado de implicación de la atención para poder percibirlas. También nos da una idea de la impermanencia, donde cada respiración es como es, cada una termina para empezar la otra, cada ciclo termina para empezar un nuevo ciclo. Entonces elegimos, por esta serie de ventajas, a la respiración como nuestro objeto focal u objeto de meditación. Voy a dar una serie de ayudas para que en algunos momentos donde nuestra atención se vea distraída, de que tengamos frecuentes desviaciones de la atención hacia distracciones o ruidos mentales, pensamientos, imágenes, podamos volver a la atención doblándole o triplicándole el desafío. Esto va a hacer que nuestra atención se haga más potente y podamos regresar a tener un cierto nivel de atención aceptable para que no se produzcan
distracciones, divagaciones, ensoñaciones o directamente sueños. Bueno, la primera ayuda puede ser contar los ciclos respiratorios. Ahora yo les voy a mostrar una imagen donde está la nariz y estas flechas van a mostrar el inicio de la inhalación. Inhalamos, 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 hasta que en un punto el flujo de aire cambia 180 grados porque tiene que cambiar de dirección completamente, o sea, inhalamos y después tiene que salir el aire, lo exhalamos, entonces hay una pequeña pausa. Hay una pequeña pausa después del final de la inhalación y comienza la exhalación. Comienza la exhalación hasta que llega el final de la exhalación. Ahí también se produce una pequeña pausa. La pequeña pausa, ¿por qué? Porque el flujo de aire va en una dirección y después luego toma la dirección contraria. Entonces, obligatoriamente hay un punto donde se detiene el movimiento y el movimiento empieza a ser en sentido contrario. Vamos a usar este esquema para poner algún cierto grado mayor de desafío y que podamos volver en aquellos momentos donde la distracción está muy fácil, de que no podemos concentrarnos, de que nos asaltan pensamientos. Entonces vamos a empezar con esta serie de ayudas. Recuerdo, cuando estamos sobre el objeto focal, nosotros lo que mantenemos y lo que tenemos dominio consciente es sobre la atención. La atención significa buscar detalles dentro del objeto, detalles dentro de las sensaciones táctiles de la nariz, puntualmente en la zona de la punta de la nariz, es buscar sensaciones táctiles sutiles. Estas sensaciones van a ser sensaciones como del roce del aire, como cambio de temperatura del aire, como cambio en la carga de humedad del aire. Lo que vamos a tener como premisa en esta tarea es tener un continuo de la sensación táctil. Nosotros vamos a buscar en algún lugar de la nariz, que puede ser la zona superior del labio, el borde de las fosas nasales, quizás un poquito adentro de las fosas nasales, un punto donde la sensación sea más evidente. Entonces, cuando encontramos ese punto, nosotros inhalamos. Inhalamos, inhalamos, inhalamos. Y tratamos de que en un punto esa sensación sea continua. El objeto de la meditación no es el aire, es un punto donde sentimos una sensación táctil. Recuerdo, el tacto se lo llama un sentido somático y está dividido en muchos subsentidos táctiles.
el tacto puede ser sentir alguna sensación, pero también puede ser sentir temperatura, sentir ardor, sentir dolor, sentir placer, sentir movimiento. Todo eso son sensaciones táctiles. Entonces, nosotros vamos a buscar en la nariz posiblemente una sensación de roce o una sensación de cambio de temperatura. La sensación en la inhalación puede ser en un punto y luego en la exhalación puede ser en el mismo punto o en otro punto diferente. Estaría bien hecho el ejercicio. La sensación cuando inhalamos es más evidente porque el aire es frío, entonces podemos sentir con más facilidad el tema de el cambio de temperatura. Al exhalar, el aire ya va cargado con más humedad y también con una temperatura parecida a la del cuerpo, entonces se nos va a dificultar un poco la percepción táctil en la exhalación. Hay gente que lo puede encontrar y la gente que no lo puede encontrar a ese punto, lo que yo le recomiendo es que recuerde el punto donde tuvo la sensación durante la inhalación, lo recuerde y que exhale sobre el mismo punto, haciendo también un continuo de sensación táctil. Entonces inhalamos y sentimos un continuo de sensación táctil durante toda la inhalación. Volvemos acá al gráfico. Encontramos un punto de sensación y mientras inhalamos tratamos de sentir ese punto hasta el final de la inhalación. Luego llega la pausa donde termina la inhalación, comienza la exhalación y podemos encontrarnos con otro punto o con el mismo punto de sensación, pero la idea es que nosotros mantengamos un continuo de sensaciones táctiles durante toda la exhalación y así comenzamos de nuevo con la siguiente inhalación. Bueno, en los momentos que nosotros vemos que nos estamos distrayendo, de que nuestra atención está un poco débil, que no es estable, podemos apelar a ciertas ayudas. Estas ayudas sirven para enfocar la atención en ese momento con un grado de mayor intensidad. Lo primero que podemos hacer, y que es más fácil, es empezar un conteo. O sea, aparte de siempre sentir, aumentamos el grado de desafío de la atención contando. Entonces podemos hacer un conteo de semiciclos. Entonces podemos contar. Empezamos y contamos 1, 2, siguiente inhalación, 3, exhalación 4, próxima 5, próxima exhalación 6, y llevamos la cuenta hasta 10 y después empezamos desde el 1 nuevamente. Otra forma dentro del conteo es hacer un conteo de ciclo completo. El ciclo completo lo vamos a hacer acá, no lo vamos a hacer acá. ¿Por qué?
Porque cuando nosotros hacemos un ciclo completo y contamos acá, la mente interpreta que es tarea terminada y es probable que en este momento, como si se relajara por tarea terminada, y la mente tiende a distraerse. Entonces vamos a hacer los conteos acá arriba. Entonces, inhalamos 1, exhalamos, pasamos esto, 2, pasamos, porque estamos contando ciclos completos, 3, o sea, al final de la inhalación, 4, de esa manera la mente no lo interpreta al conteo como tarea terminada y no hay tendencia a distraerse. Segunda clase de conteo que se puede hacer es hacer, más fácil, es hacer 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 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 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, exhalando. Así hasta llegar hasta 10 y después volver al 1. ¿Para qué sirve esto? Como ya se los dije, en un momento para aplicar en cierto momento, no durante toda la meditación, sino para aplicar durante los momentos donde hay distracción, donde ven que la atención está fácilmente que se va para cualquier lado, digamos. Podemos hacer también el conteo con un objeto mental. Supongamos, tenemos una pelota. Es un ejercicio mental, es un juego mental que va a ayudar con el desafío de la atención. Pero el objeto mental lo que tiene es que nos va a dar una idea de buscar las pausas. Digamos, este ejercicio es para buscar las pausas que hay entre inhalación y exhalación y entre exhalación e inhalación. Entonces, vamos a imaginar nosotros, recuerden que la tarea de sentir nunca la dejamos de lado, siempre la tenemos presente y siempre tenemos la tarea de tener una continuidad con respecto a la continuidad de la sensación. Aparte de eso, le sumamos un juego mental con conteo. No, primero va a ser sin conteo, disculpen. Vamos a hacer así, inhalamos y una pelota sube. Sube, 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 nosotros manejamos la velocidad, total es un juego mental, hasta un punto donde termina la inhalación, porque toca el borde, y luego empieza la exhalación. Exhalamos, 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 exhalamos. Donde termina la exhalación, toca el borde y empieza la inhalación, subiendo, subiendo, despacito. Donde termina la inhalación, toca el borde y empieza la exhalación. Bueno, ¿para qué este ejercicio? Para hacernos conscientes de las pausas. Las pausas estarán indicadas cuando la pelota toque el borde. Toque el borde es la pausa entre la inhalación y la exhalación, y cuando toque el borde inferior es la pausa entre la exhalación y la próxima inhalación.
Entonces, este ejercicio tiene 2 desafíos. Primer desafío, seguir con una continuidad de las sensaciones táctiles en la punta de la nariz durante toda la inhalación y toda la exhalación. Pero aparte, nos vamos a hacer conscientes de cuando la pelota toca el borde y cambia de dirección. Nos hacemos conscientes de ese punto. Entonces, desafío 1, sentir las sensaciones táctiles en todo momento. Desafío 2, hacernos conscientes de las pausas. De las pausas de la mitad del ciclo respiratorio. Podemos agregarle un tercer desafío. Vamos a imaginar un número corpóreo. El número, como vienen las velas con números para los cumpleaños. Supóngase un número 1. Tratamos de imaginarlo con cuerpo, con mucho detalle. Con mucho detalle. Hacemos entonces que ese número 1 empiece a subir. Subir. Cuando llega acá arriba, el borrador, cuando llega arriba, este número se transforma en un 2. El 2 baja el 2, baja el 2, sube el 2, se lo imaginan al 2, se lo imaginan con detalle al 2, se lo imaginan al número que golpeó abajo, pero que sube como número 2 y siempre cambia arriba. Cuando llega arriba el número 2, cambia a número 3 y baja el 3, baja. Recuerden que abajo no cambia. Toca el 3 abajo, sube el 3, sube como 3, sube, inhalando, y cuando toca el borde superior, que es cuando termina la inhalación y empieza la exhalación, ese 3 se transforma en un 4 y empieza a bajar. Y así sucesivamente. Para abajo exhalando, para arriba inhalando y siempre cambia arriba. Triple desafío es esto. Triple desafío, ¿por qué? Porque tenemos que sentir las sensaciones táctiles continuas en la nariz todo el tiempo. Nos hacemos conscientes de las pausas, que es donde el número toca la superficie tanto de abajo como de arriba. Y el tercer desafío es llevar una cuenta progresiva. Entonces es un ejercicio con triple grado de desafío. Eso va a hacer que en algún momento, si tenemos sueños, si la atención está muy dispersa, nos vamos a concentrar sí o sí. Lo que van a notar que cuando hacen ese ejercicio, ustedes no pueden ser conscientes de la actividad mental. La actividad mental va a estar prácticamente anulada, porque va a estar tan comprometida la atención que no van a poder atender a la actividad mental. Y por último, esto lo practican los monjes budistas. Vamos a ir a este gráfico de nuevo. Cuando nosotros hacemos un ciclo completo de respiración, inhalamos, completamos la inhalación, viene la pausa, exhalamos. Acá hay un punto
justo donde termina la exhalación. Es un punto donde la mente casi se resetea, vuelve como a cero. No puede haber ningún pensamiento conceptual. Es un estado de paz total. Es un momento muy breve, pero un momento que nosotros en este ejercicio vamos a tratar de encontrarlo. Entonces vamos a tratar de llegar a hacer todo el ciclo para llegar a ese punto y tratar de ver el vacío, la falta de conceptualidad y el detenimiento de la mente en ese punto. Si no lo logramos en los primeros intentos, recuerden que lo pueden lograr en el próximo. Es cuestión de practicarlo y poner atención a ese punto final de la exhalación, que es un punto donde la mente tiene una característica especial. Espero que este video les sea de ayuda para poder seguir y poder lograr una atención estable y sostenida en el objeto de la meditación.